No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El plan de retirada de Gaza podría ser multilateral. El ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom declara que si el nuevo liderazgo palestino lucha eficazmente contra el terrorismo, el gobierno podría convertir el plan de retirada de Gaza en una cuestión multilateral. Si se cumpliesen estas condiciones, el ejecutivo Sharon iniciaría negociaciones con los palestinos para coordinar conjuntamente la anunciada desconexión de los asentamientos de Gaza y Cisjordania. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon ha declarado que no descarta que los palestinos de Jerusalén Oriental puedan votar en las próximas elecciones presidenciales de la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno Sharon ha iniciado una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas con los palestinos, etapa marcada por una mayor distensión y por un voto de confianza hacia los nuevos líderes palestinos. Este nuevo clima puede favorecer el restablecimiento de las conversaciones de paz israelo-palestinas. Esperemos que los nuevos dirigentes de la era post-Arafat actúen por una vez de manera responsable y no piensen solo en su supervivencia política. Seguimos en la zona. El ejército israelí detecta un submarino espía en aguas territoriales del Estado. El descubrimiento del submarino se produjo en la noche del 9 al 10 de noviembre, cerca de la localidad de Najaría, en la costa norte de Israel. Portavoces de la Armada israelí consideran que el submarino descubierto pertenece a una marina de guerra occidental. La Armada siguió al sumergible durante unas horas, pero en el momento en que quiso interceptarlo, el submarino huyó hacia aguas internacionales. Según los mismos responsables del ejército israelí, el sumergible detectado estaría cumpliendo una misión de espionaje. Segundo incidente en menos de 2 semanas que compromete la seguridad de Israel. Recuerden que la semana pasada el ejército israelí descubrió un avión espía de la organización terrorista Hezbollah que sobrevoló el norte de Israel. Según responsables del ejército israelí, el tipo de maniobras que desarrollaba el submarino occidental descubierto son rutinarias en la región. El gobierno parece más preocupado por la penetración aérea, ya que sus responsables son enemigos declarados del Estado de Israel. Continuamos. Intentaron asesinar al nuevo presidente de la OLP. Se lo contamos. Una docena de milicianos pertenecientes a la organización terrorista La Brigada de los Mártires de Al-Aqsa intentan acabar con la vida del sucesor de Arafat al frente de la OLP, Mahmoud Abbas, y con el coronel Mohamed Dahlan, uno de los responsables de la seguridad de la Franja de Gaza. El incidente ocurrió cuando Abbas y el coronel Dahlan se encontraban en Gaza presidiendo una ceremonia fúnebre en memoria del fallecido presidente palestino Yasser Arafat. En la refriega murieron 2 guardaespaldas y otras 4 personas resultaron heridas. Mahmoud Abbas, conocido también como Abu Mazen, es el principal candidato para reemplazar a Arafat en las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de enero. Por otra parte, Egipto intenta promover un acuerdo de unidad entre las distintas facciones palestinas. El objetivo del acuerdo es que todas las facciones palestinas apoyen al nuevo presidente de la OLP y se logre un alto al fuego duradero. El acontecimiento de Gaza es de suma gravedad y refleja el estado de caos y anarquía que reina en la Autoridad Nacional Palestina. La lucha entre facciones no respeta ni siquiera los homenajes que le estaban brindando al recientemente fallecido Rais Arafat. El peligro de un acuerdo de unidad nacional es que acabe representando y defendiendo los intereses de las organizaciones palestinas más radicales. La siguiente noticia parece más tranquilizadora. Irán cede a la presión internacional y suspende su programa de enriquecimiento de uranio. El pulso que el régimen de Teherán mantiene con la comunidad internacional sobre la naturaleza de su programa nuclear da un nuevo giro, tras anunciarse que Irán suspenderá sus actividades de enriquecimiento de uranio. La nueva postura iraní parece descartar la posibilidad de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El uranio enriquecido es imprescindible para fabricar armas atómicas, pero también para generar energía eléctrica.
Después de más de 3 meses de tira y afloja, el régimen de Teherán anuncia por fin su renuncia al desarrollo de uranio enriquecido. Según algunos analistas internacionales, en varios países árabes, encabezados por Libia y su líder Gaddafi, están intentando un acercamiento a Occidente que les permite volver a la agenda internacional. Estos países esperan, a cambio, cuantiosas inversiones europeas y norteamericanas como compensación. Lo que el dinero no pueda. Cambiamos de tema. El partido belga, Vlaams Blok, uno de los partidos de extrema derecha más potentes de Europa, cambia de nombre tras ser condenado por racista. El conocido como Bloque Flamenco se llamará a partir de ahora Vlaams Belang, Interés Flamenco. Este partido ultraderechista es contrario a la integración de los inmigrantes. El nuevo Vlaams Belang ha anunciado que pese al cambio de nombre continuará con el mismo programa y los mismos dirigentes. El pasado mes de junio, en las elecciones regionales, el Vlaams Blok se alzó con el 24,2% de los votos, convirtiéndose en el partido mayoritario del Parlamento flamenco. Tras casi 10 años de persecución legal, la sección flamenca de la Liga de Derechos Humanos logró que el Tribunal de Apelación de Gante condenara en firme al partido extremista por su incitación permanente a la segregación y al racismo. Todo cambia para seguir igual, glosaba Lampedusa. Los ultras modifican su fachada, pero mantienen en pie su ideario de odio y de intolerancia. Lo verdaderamente preocupante es que la cuarta parte de los votantes de la región de Flandes apoyen a una organización que se propone, según sus propias palabras, expulsar a todos los inmigrantes de Bélgica. Continuamos con más noticias. 30 ciudadanos de la ciudad de Beslan, incluyendo 18 niños que sobrevivieron al secuestro de la escuela, fueron invitados a Israel. Los visitantes permanecerán durante 3 semanas en la ciudad de Ashkelon. El alcalde de esta ciudad, Ronnie Maxari, declaró que han preparado para ellos un programa lleno de actividades y esperan que con esta visita puedan olvidar un poco la tragedia vivida. La conexión entre la ciudad de Beslan y Ashkelon comenzó el pasado mes de septiembre, después del ataque terrorista perpetrado en aquella ciudad rusa, donde murieron más de 330 personas. Después de aquella tragedia, el alcalde de Ashkelon remitió a su homólogo de Beslan una carta invitando a los niños heridos a que visiten la ciudad israelí. Israel es un país que conoce muy bien el drama humano del terrorismo y sus consecuencias, y como tal puede brindar un importante apoyo a las víctimas del brutal secuestro de Beslan. Este gesto de hermanamiento entre la ciudad de Ashkelon y Beslan es un gran gesto de solidaridad y comprensión entre los dos pueblos. Terminamos con otra gran noticia sobre el cine israelí. Su filmografía provoca un sonado olé en el Festival de Sevilla. La coproducción franco-israelí Avanim, dirigida por Rafael Nadjari, ha recibido el Giraldillo de Oro a la mejor película, el máximo galardón del Festival de Cine de Sevilla. El jurado ha reconocido que esta película transmite una lección de esperanza y amor realizada con gran vigor que conmueve profundamente. En la sección oficial de documentales del mismo festival, la película israelí Garden, de Adi Baraz y Ruti Schatz, obtuvo una mención especial por parte del jurado. El éxito del cine israelí en los festivales internacionales se ha constituido en norma este año. Montreal, Cannes, Valladolid, Venecia. La enumeración sería muy larga. Amos Gitay, Keren Edaya y ahora Rafael Nadjari son los principales nombres de esta nueva ola del cine israelí que triunfa en el mundo. Y con esta noticia aparece la palabra fin en nuestro informativo de hoy. Gracias por elegir Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Comenzamos con una de esas informaciones que nunca quisiéramos dar. Un concello, un ayuntamiento en La Coruña, el de Oleiros, lanza una campaña que compara a los israelíes con los nazis. El consistorio coruñés de Oleiros comercializa desde su página web camisetas en las que puede verse al primer ministro de Israel, Ariel Sharon, caracterizado de bestia salvaje y chorreando sangre por la boca. El Ayuntamiento de Oleiros enmarca esta iniciativa en su campaña a favor del pueblo palestino y contra lo que considera política de genocidio de Israel. La campaña antisemita no se limita a Internet. En el pueblo se podía ver también un cartel luminoso con insultos a Sharon. En el mismo afiche se podía leer debajo de la imagen del primer ministro la leyenda escrita en galego: «Paremos a los nuevos nazis».
La aparición de este cartel ha sido denunciada por el embajador de Israel en España, Víctor Harel. En conversación telefónica entre el representante israelí y el alcalde de Oleiros, este último reconoció que se hacía totalmente responsable de los mensajes que aparecieron en su municipio. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, considera inaceptable la campaña que el alcalde de Oleiros ha lanzado contra el primer ministro israelí Ariel Sharon y ha pedido medidas para que se retire con carácter inmediato. Nos hemos puesto en contacto con Jackie Eldan, portavoz de la Embajada de Israel en España. En la Embajada se siente satisfacción por las declaraciones e intenciones del ministro Moratinos. Jackie Eldan hace una valoración para Radio Sefarad del caso Oleiros. ¿Cuál es la postura de la Embajada de Israel ante esta campaña que está llevando a cabo el alcalde del concello de Oleiros, en La Coruña? Bueno, a nosotros no se parece campaña, sino un insulto grave de un instituto oficial español hacia el gobierno de Israel. Si estamos hablando de una campaña, entonces tiene que tener algo positivo. Y no tenemos nada en contra de los palestinos, en contrario. Pero aquí no se habla de apoyar a los palestinos, sino a insultar a los israelíes y mandar mensajes casi antisemitas. ¿Es cierto que el embajador de Israel en España, Víctor Harel, se ha puesto en contacto con el alcalde, con Ángel García Seoane? Sí, precisamente. El momento que hemos enterado de este intento de mandar mensajes tan feos a Israel, el embajador Víctor Harel llamó al alcalde. En la llamada trató de averiguar exactamente qué ocurre. El alcalde contestó que sí, precisamente él estaba poniendo rótulos luminosos en las calles que dicen que Sharon, el primer ministro israelí, es una bestia y que somos los nuevos nazis. Desde este concello se asegura que el alcalde recibió amenazas por parte del embajador de Israel. Nada que ver, es parte de todo el asunto que nosotros no entendemos. Lo que están amenazando aquí es la alcaldía y su alcalde, que con sus palabras violentas y sus mensajes antisemitas. La embajada de Israel no es un instituto que amenaza, en contrario, estamos aquí para acercar los dos pueblos, el español y el israelí. ¿Se van a tomar alguna medida desde la embajada? Lo que seguro que vamos a hacer es que vamos a hacer todo en nuestro poder de quitar estos rótulos y esta campaña de venta de camisetas antisemitas, y vamos a hacerlo adentro de la legalidad y con el moral que merece un acto así, un intento antisemita. Además, estas camisetas de las que hablas se han hecho con dinero público. Todo el asunto es con dinero público y este es lo peor de todo el asunto. ¿Cómo puede un alcalde llevar los impuestos de los ciudadanos e invertirles en una manera tan destructiva? En la embajada hemos entendido de todo este supuesta campaña por las quejas de los propios ciudadanos de Oleiros. Lo que quería decir es que es una lástima todo el asunto, es un mal asunto. Hay que retirar esta campaña inmediatamente y seguir adelante. Gracias, Jackie Eldan. Continuamos. El máximo responsable de la lucha antiterrorista europea alerta sobre lo económico que resulta cometer atentados en la actualidad. El máximo responsable de la lucha antiterrorista de la Unión Europea, el holandés Gijs de Vries, declara que es necesario luchar contra los medios de financiación de las células terroristas, ya que las cantidades necesarias para llevar a cabo atentados no son muy altas. En declaraciones ante la Comisión Parlamentaria del 11M, el representante europeo manifestó que los terroristas gastaron solo 8.000 euros en preparar el atentado. Según Gijs de Vries, el terrorismo islamista utiliza cada vez menos los sistemas bancarios para financiarse y recurre a alternativas como la pequeña delincuencia y las transferencias de dinero por correo. El mismo responsable destacó que las organizaciones terroristas recurren a Internet para captar nuevos adeptos. Cometer un atentado terrorista resulta cada vez más barato. Las células terroristas utilizan, además, las últimas tecnologías para comunicarse y captar adeptos. Además, para financiarse, recurren a la delincuencia común y a los pequeños hurtos. Ante esta nueva tesitura, los servicios de seguridad han de diseñar nuevas políticas de inteligencia para detener a estos amigos del terror.
En la Autoridad Nacional Palestina, los grupos terroristas Yihad Islámica y los Mártires de Al-Aqsa anuncian un alto al fuego. Las organizaciones terroristas palestinas, Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa anuncian una tregua parcial de 2 meses, en la cual se abstendrán de atacar objetivos en el interior de Israel. Como contrapartida a estas medidas, los dirigentes de Hamas y Yihad Islámica anunciaron su intención de no participar en las elecciones presidenciales palestinas, por considerarlas una farsa. Estos grupos piden como alternativa a estos comicios la formación de un gobierno de unidad nacional para después convocar elecciones legislativas y presidenciales. Por otra parte, el presidente palestino en funciones, Rui Fatou, declaró que no se celebrarán elecciones a la jefatura del Estado si no se permite votar a los palestinos de Jerusalén Este. Este alto el fuego de las organizaciones terroristas es una propuesta temporal y, como tal, responde a una estrategia muy determinada: permitir que las elecciones presidenciales palestinas se celebren el próximo mes de enero, que no pretendan confundirnos. Según algunos analistas, este cese del fuego no será gratuito. Al futurible próximo presidente palestino, Mahmoud Abbas, le pedirán estas mismas organizaciones extremistas que radicalice sus posturas frente al Estado de Israel. Sobre el extremismo palestino trata también nuestra siguiente noticia. Israel teme que los radicales palestinos bajo influencia iraní intenten asesinar al nuevo presidente de la OLP, Mahmoud Abbas. Según un informe del Ministerio de Defensa israelí, países como Irán, Siria y organizaciones como Hezbollah se oponen frontalmente a cualquier reconciliación entre los palestinos y los israelíes. En este sentido, el régimen de Teherán estaría presionando a las organizaciones terroristas palestinas para que cometan atentados terroristas contra Israel, con el objetivo de quebrar el posible buen clima entre el nuevo liderazgo palestino y el gobierno israelí. La primera señal del inicio de estas hostilidades se produjo con el lanzamiento de misiles Katyusha desde el Líbano hacia el norte de Galilea. Por otra parte, se confirma la visita del secretario de Estado dimisionario Colin Powell a Israel y a Ramallah el lunes y martes próximos. Cuando el nuevo liderazgo palestino parece moderar sus posturas, surge un nuevo frente desde Siria e Irán, países que están muy cerca de las pretensiones imposibles y de la violencia fanática que defienden las facciones integristas palestinas. Declaraba recientemente Pilar Rahola a Radio Sefarad que hasta que los países árabes no apoyen el proceso de paz, difícilmente palestinos e israelíes puedan volver a sentarse en la misma mesa de negociación. En Argentina, que es el escenario de nuestra próxima noticia, el antisemitismo vuelve a escribir una página negra. La Mutual Judía AMIA denuncia la aparición de leyendas antisemitas y cruces esvásticas en el cementerio judío de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, por segundo día consecutivo. El presidente de la AMIA, Abraham Kabul, declaró que el día de mañana se puede pasar de pintar una cruz gamada a la agresión física o incluso a un asesinato. Más de 10 años después de los atentados de la AMIA, que costaron la vida a más de 85 personas, el antisemitismo sigue latente en Argentina. La investigación sobre estos atentados continúa sin resolverse. A pesar de algunas medidas del nuevo gobierno Kirchner, el antisemitismo argentino es una mentalidad arraigada y difícilmente extirpable. Más sobre antisemitismo. Nada menos que la Universidad de Harvard es acusada de apoyar a los nazis. Se lo contamos. La Universidad de Harvard acogió a nazis en los años 30 de acuerdo a una nueva investigación. El presidente de la prestigiosa universidad, James Conant, albergó a autoridades nazis entre 1934 y 1935 y fomentó convenios con universidades alemanas, al mismo tiempo que expulsaba a estudiantes judíos, según informa la agencia de noticias JTA. Estas revelaciones las dio a conocer el historiador de la Universidad de Oklahoma, Stephen Norwood, en una conferencia pronunciada en Boston el pasado domingo. La conferencia fue patrocinada por el Instituto de Estudios del Holocausto David S. Wyman. Las autoridades de Harvard han negado que su institución académica colaborara con los nazis en aquel periodo. El nazismo estadounidense no resultaba extraño en los años 30. Sectores de la sociedad norteamericana eran partidarios del gobierno germano, tanto por ideología como por ascendencia alemana. Su racismo incluía a negros, judíos y otras minorías raciales. Por eso no es extraño que el presidente de una universidad como lo fue James Conant de Harvard fuera un militante nazi de las organizaciones americanas de ese carácter. Muchas de ellas existen hoy día con diversos nombres y actividades. Algunos de aquellos criminales nazis siguen todavía con vida. El Centro Wiesenthal obtiene sus primeros resultados en la Operación Última Oportunidad.
El Centro Simon Wiesenthal pedirá a Croacia que extradite y juzgue al presunto criminal de guerra nazi Milivoj Ašner. Ašner, un ex jefe de policía en el este de Croacia, fue el encargado de aplicar las leyes nazis en el país adriático, que culminaron con la persecución y el asesinato de cientos de miles de judíos, gitanos y serbios. Este supuesto criminal de guerra fue descubierto por un joven de 27 años que estaba investigando sobre el pasado de su familia y alertó sobre las informaciones que tenía el Centro Simon Wiesenthal. El joven Alem Budai recibirá $5.000 de recompensa y será el primer premiado en la operación Última Oportunidad lanzada por el Centro Wiesenthal para encontrar a los criminales de guerra nazis que no han sido todavía localizados. Es verdaderamente la última oportunidad para cazar a muchos criminales de guerra nazis que, dada su avanzada edad, morirían sin ser juzgados. Los crímenes contra la humanidad, como los perpetrados por los nazis, no prescriben nunca. Esperemos que esta operación sirva para encontrar a estos responsables del horror. Igualmente esperamos que este tiempo dedicado a las noticias les haya servido para mantenerse un día más informados. Gracias por elegirnos. Les invitamos a seguir escuchando Radio Sefarad. Les contamos un cuento sobre Maimónides y lo hace la profesora Elena Romero. Escúchenla en la sección de actos en directo de Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Concello de Oleiros, boa tarde. Llamaba porque me han pasado para poder adquirir las camisetas contra Sarón. Sí, lo que pasa es que están agotadas. ¿Han vendido muchas o...? Hicimos 1.000 ejemplares. 1.000 ejemplares, han vendido los 1.000. Sí, sí. Lo que pasa es que a raíz de la prensa ha salido mucho más, pero la talla, por ejemplo, la XL ya la teníamos agotada antes de que saliera esto. Lo han adivinado, el caso Oleiros continúa coleando. La redacción de Radio Sefarad ha querido comprobar si aún siguen en venta las famosas camisetas contra Sharon. Ya no las venden porque están agotadas o por la intervención del ministro Moratinos. Con esta cuestión comenzamos el tiempo de noticias en Radio Sefarad. Bienvenidos. Continúan las repercusiones sobre el escándalo del Ayuntamiento de Oleiros, cuyo alcalde impulsó una iniciativa con la que difamaba al primer ministro israelí Ariel Sharon, calificándolo de bestia y asesino, y a los israelíes como nuevos nazis. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró, como ya les informábamos, que consideraba inaceptable la iniciativa del alcalde de Oleiros en la que se insulta y se ofende gravemente a un primer ministro democráticamente elegido de un país amigo de España. Ayer mismo, el ministro Moratinos solicitó personalmente al alcalde la retirada de la campaña. Por otra parte, en la página web del Ayuntamiento de Oleiros ya no aparece el mensaje que calificaba a Sharon como un genocida y asesino. Ahora puede leerse el eslogan Oleiros con la paz y con el pueblo palestino. Si el alcalde de Oleiros y quienes apoyan sus demenciales iniciativas están con el pueblo palestino, ese es un gran interrogante. Por la paz seguro que no está. Habrá que preguntarse a dónde o a quién se destina el dinero que sacan con las camisetas. Sobre terrorismo les hablamos en nuestra siguiente noticia. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reafirmó el papel de España como conexión entre Iberoamérica y la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. El ministro López Aguilar realizó también un llamamiento para que investiguen las donaciones que se hacen desde países de la Unión Europea a grupos incluidos en la lista europea de organizaciones terroristas. En concreto, se refirió a las donaciones realizadas por una asociación danesa a la organización terrorista colombiana FARC y al Frente Popular de Liberación de Palestina, ambas inscritas en las listas de organizaciones terroristas elaboradas por Estados Unidos y la Unión Europea. Determinadas ONGs europeas, por ingenuidad o por sus dudosas intenciones, se dejan manipular por organizaciones del tercer mundo que consiguen atraer fondos del mundo desarrollado enmascarando sus actividades criminales. Seguimos hablando de Europa y también de Israel. Los países del Tratado de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, han invitado por primera vez a Israel a participar en maniobras militares y antiterroristas. Una de esas actividades sería la colaboración de la Fuerza Naval Israelí en patrullas por el Mediterráneo Oriental, así como en ejercicios multinacionales, incluso en países árabes.
El objetivo de la OTAN sería promover un diálogo mediterráneo con Israel y 6 estados musulmanes, entre los que se encuentran Egipto, Jordania, Túnez, Marruecos, Argelia y Mauritania. También los países de la OTAN consideran la posibilidad de enviar tropas a la Franja de Gaza, siempre que lo apruebe Israel. Los gobiernos europeos perciben que el terrorismo golpea a sus puertas y que la situación puede ir a peor. La necesidad de alianzas para combatir este peligro cierto e inminente obliga a Europa a recurrir a todos los aliados posibles, entre ellos a uno que habían omitido hasta ahora, Israel. Continuamos en Israel. Agentes de la policía israelí detiene al menos a 15 colonos del asentamiento judío Itamar cuando impedían trabajar a agricultores palestinos en la recolección de la aceituna. Los colonos pretendían impedir la tarea de los agricultores palestinos vecinos del distrito cisjordano de Nablus. A cambio les ofrecían comprarles su cosecha con el argumento de que el terreno se encuentra entre las cercas de seguridad de su asentamiento Itamar. Los miembros de la colonia judía alegaron que los agricultores aprovechan el lugar para realizar tareas de espionaje a favor de la resistencia palestina. Las autoridades militares israelíes están obligadas a proteger, por un dictamen judicial, a los aceituneros palestinos. La ley en Israel no se puede eludir con argumentos privados y protege por igual a todos, sean judíos o árabes. Tanto a los judíos como a los árabes israelíes seguro que les va a afectar directamente la siguiente noticia. La organización terrorista palestina Hamás rechaza la tregua y anuncia un boicot a las elecciones presidenciales de enero. Según portavoces de Hamás, los comicios presidenciales son una prolongación de los acuerdos de Oslo, que consagran la ocupación de los territorios palestinos. Por otra parte, la Corte Militar de Judea ha dictado una pena de prisión de 8 años al líder del Frente de Liberación Árabe, Raqat Salam, por recibir fondos iraquíes para distribuirlos entre los familiares de los suicidas palestinos. Mientras tanto, circulan 3 hipótesis sobre la causa de la muerte de Yasir Arafat. SIDA, cirrosis hepática y envenenamiento son las 3 versiones. Sin embargo, en París, los jefes de los servicios médicos que atendieron al Rais han negado que muriese envenenado. Si no existe un control sobre el terrorismo islamista, con o sin Arafat, las conversaciones de paz con Israel son imposibles. Si Hamás persiste en su actitud, está saboteando conscientemente una de las perspectivas que se han abierto a consecuencia de la muerte del Rais. Continuamos. En Alemania existe preocupación porque se repitan en este país los sucesos violentos de Holanda. Alemania teme un contagio de los conflictos entre radicales cristianos e islamistas producidos en Holanda tras el asesinato del cineasta Theo van Gogh. Políticos de todo el arco parlamentario han expresado su preocupación de que esta guerra entre culturas y religiones se reproduzca en las grandes ciudades alemanas. El ministro del Interior de Baviera, el socialcristiano Günther Beckstein, ha declarado que en las grandes urbes germanas han surgido auténticos guetos y culturas paralelas, lo que encierra un potencial conflictivo. En Alemania viven 3,2 millones de musulmanes, de los cuales un 60% tienen origen turco. Según los servicios secretos alemanes, las organizaciones islamistas contarían con 3.300 adeptos, pertenecientes en su mayoría a los hermanos musulmanes y a la organización terrorista Hezbollah. El caldo de cultivo de las concentraciones de población musulmana en toda Europa para los movimientos terroristas que comienzan como reivindicatorios de las condiciones de vida de estas comunidades produce y producirá aún más la creación y crecimiento de grupos y partidos de extrema derecha con una ideología fundamentalmente xenófoba. El conflicto está servido y España no permanecerá mucho tiempo al margen de estas corrientes. Terminamos con 2 noticias de cultura. El cuadro del pintor español Sorolla, Las 3 velas, confiscado en su día a un banquero de origen judío, se convierte en la segunda obra más cara del artista. El lienzo pertenecía al banquero Max Steinthal, entonces uno de los más destacados ejecutivos del Deutsche Bank, además de amante del arte y filántropo. Cuando los nazis llegaron al poder, Steinthal fue despojado de todas sus posesiones. Más tarde el banquero y su mujer morirían en 1939 sin un céntimo en un hostal de Berlín. El cuadro terminará olvidado en los sótanos del Museo Municipal de Dresde, hasta que en el año 2002 un grupo de voluntarios lo encontró. Tras ser devuelto a los descendientes de Steinthal, estos decidieron sacarlo a subasta. El precio alcanzado por Las 3 velas fue de 3,7 millones de euros. Todavía quedan colecciones enteras de propiedad judía robadas por los nazis que aún no se han recuperado.
Muchas de estas obras pertenecían a víctimas de la Shoah. Precisamente el Holocausto es el tema de una obra que el joven dramaturgo español Juan Mayorga presenta en Madrid. La obra parte de un hecho real, la visita de un delegado de la Cruz Roja a un campo de concentración, tras lo cual emitió un informe favorable a los nazis. La pieza teatral se llama Himmelweg, que es el nombre que los esbirros de los campos daban a la rampa que llevaba a la cámara de gas. El autor, Juan Mayorga, declaró que le interesó mucho ese personaje, que encontrándose en el centro del horror y de una gran mentira elaborada por los nazis, eligió callarse. Nosotros, por el contrario, hablamos, denunciamos actitudes como la del alcalde de Oleiros, noticia con la que hemos empezado el informativo de hoy, que termina aquí. Les esperamos mañana. Gracias y continúen escuchando Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos con una noticia preocupante. Un rabino fue asesinado en Bélgica, víctima, según la policía, de un ataque antisemita. Moshe Isaac Nae fue tiroteado en la cabeza la noche del miércoles en la ciudad de Amberes y murió a causa de sus heridas en un hospital de la misma ciudad. El joven rabino de 27 años fue tiroteado en una zona cercana al barrio musulmán de Amberes. En el momento del asesinato, el rabino Isaac Nae tenía en sus bolsillos 1.300 euros, suma que no fue sustraída por los agresores, lo que sustentaría la tesis de que se trata de un ataque antisemita. El jefe de la comunidad judía belga, Joseph Wibran, había sido tiroteado y asesinado en Bruselas en 1989 por grupos extremistas palestinos. Miembros de la comunidad judía belga han declarado que ha habido un aumento de las tensiones entre los judíos y los musulmanes belgas desde el inicio de la segunda intifada en el año 2000. Según las últimas estimaciones, en Amberes viven entre 15.000 y 20.000 judíos. El fantasma del odio racial recorre Europa. Después de los graves incidentes producidos en Holanda tras la muerte de Theo van Gogh a manos de islamistas radicales, Bélgica se suma a este mapa del horror. La comunidad belga había sido además golpeada con otros atentados antisemitas en los años 80. En Israel, un incidente en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza provoca un empeoramiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, pide perdón al presidente egipcio Hosni Mubarak después de que el ejército israelí matara por error a 3 miembros de las fuerzas de seguridad egipcias en la ciudad de Rafah, cercana a la frontera entre Egipto e Israel. El presidente Mubarak aceptó las disculpas del premier israelí y entiende que pudo tratarse de un error, pero solicita a Sharon una inmediata investigación sobre los hechos. Los incidentes se produjeron cerca del corredor de Filadelfia, al abrir fuego un tanque israelí sobre 3 individuos egipcios a los que confundieron con terroristas. Las buenas y fluidas relaciones que mantienen Egipto e Israel no deberían enturbiarse por este lamentable incidente. Cuando se producen este tipo de hechos en países democráticos, como lo es Israel, hay que esperar antes de pronunciarse a los resultados de la investigación para depurar eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la Autoridad Nacional Palestina investiga en España tecnologías para modernizar la ciudad de Gaza. Se lo contamos. Con 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Gaza es una de las ciudades más densas y caóticas de la Autoridad Nacional Palestina. Técnicos del ayuntamiento de esta ciudad están desarrollando con ayuda internacional una tecnología que permita planificar la ciudad de manera racional. Uno de los países que colaboran con este proyecto tecnológico es España. El arquitecto Bahad Al-Haddad, responsable del proyecto, investiga en la Universidad Politécnica de Cataluña la creación de sistemas de información que permitan obtener referencias sobre los datos de habitantes, viviendas e infraestructuras con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gaza. Esta inversión parece más factible de realizarse que otras muchas que se han desarrollado en la Autoridad Nacional Palestina y que acabaron en las arcas de una corrupta administración. Esperamos que este tipo de iniciativas mejoren la actual situación de caos que reina en la Franja de Gaza.
El reelecto presidente de los Estados Unidos, George Bush, empieza a desplegar las iniciativas prometidas para impulsar la paz en Oriente Próximo. La administración del presidente George Bush planea otorgar una ayuda financiera directa de unos $20 millones a la Autoridad Nacional Palestina para apoyar el proceso de renovación política tras la muerte de Yasser Arafat y contribuir a la reanudación de las conversaciones de paz en Oriente Próximo. La iniciativa de Bush supone un cambio en la política estadounidense y una gran apuesta por el nuevo liderazgo palestino. Junto al envío de fondos, Estados Unidos también ofrecerá asistencia técnica y observadores en las elecciones previstas para enero próximo, de las que saldrá el sucesor del Rais palestino. El dinero que Estados Unidos envía a la Autoridad Nacional Palestina será gestionado por el ministro de Finanzas, Salam Fayyad, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, FMI, que goza de la confianza de Washington. Según afirman diversos analistas internacionales, y también ha proclamado el propio Bush, su administración está decidida a impulsar un nuevo acuerdo entre palestinos e israelíes que permitiría la creación de un Estado palestino antes del año 2009. El nuevo liderazgo palestino cuenta, pues, con un margen de maniobra mucho mayor del que contaba Arafat. Esperamos que no lo desperdicien como hizo el fallecido Rais. Cambiamos de tema, aunque seguimos en la zona. Existen fundadas dudas sobre la renuncia de Irán a su programa de desarrollo nuclear. El régimen de Teherán cuenta con una instalación nuclear secreta creada con fines militares y cuya existencia ha sido ocultada hasta ahora al Organismo Internacional de Energía Atómica, según informa el periódico francés Libération. Según el rotativo francés, la instalación fue descubierta por el movimiento de resistencia iraní Mujahideen y Halq, en un antiguo cuartel militar de la Bisan, cerca de Teherán. El régimen de Teherán ha anunciado recientemente que renunciará a su programa de enriquecimiento de uranio, que se utiliza para la fabricación de armamento nuclear. La Unión Europea está a punto de llegar a un acuerdo con Irán respecto al desmantelamiento de su programa nuclear. A cambio, la Unión proveería al régimen de Teherán de tecnologías alternativas al enriquecimiento de uranio. Estas nuevas revelaciones ponen en entredicho el compromiso iraní y parecen ratificar las tesis norteamericanas que llevan tiempo solicitando la imposición de sanciones económicas a Irán si no permite una inspección en profundidad de sus plantas atómicas. En la siguiente noticia les contamos sobre una nueva relación tan común entre el nazismo y el deporte. Las autoridades croatas han impedido al jugador del Partizan de Belgrado, Milan Gurovic, cruzar la frontera para disputar un torneo entre distintos equipos de la extinta Yugoslavia por tener un tatuaje nazi. La razón esgrimida es que el jugador portaba un grabado del militar nacionalista serbio Draža Mihajlović, quien luchó junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y combatió contra los partisanos antifascistas del mariscal Tito. El tatuaje está considerado un símbolo que incita al odio racial entre croatas, según afirmó el portavoz del Ministerio del Interior croata, Laszlo Meun. Las clases dirigentes croatas tienen, o por lo menos una gran parte de ellos, antecedentes nada recomendables en materia de derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos a los Ustachis y a Ante Pavelić. Pero esta posición respecto al jugador de fútbol les honra y contribuye además a retirar el estigma del pasado nazi que pesa sobre los croatas. Sobre el nazismo y la Shoah, y sobre sus víctimas sobre todo, les contamos en nuestra próxima noticia. Yad Vashem, la institución israelí de investigación y memoria del Holocausto, anuncia que su histórica base de datos sobre los nombres de las víctimas de la Shoah podrá leerse en Internet. La base de datos online fue presentada en el marco de la 11ª campaña para seguir recolectando nombres de judíos que fueron exterminados por el genocidio nazi, y que no se encuentran todavía en los registros de Yad Vashem. En la inauguración intervendrán el primer ministro Ariel Sharon, Simone Weil y el superviviente de los campos de concentración Elie Wiesel. Las nuevas tecnologías facilitarán a los parientes de las víctimas su localización gracias a potentes motores de búsqueda. La institución israelí también ha hecho un llamamiento a aquellas personas que accedan a Internet a enviar listas de posibles víctimas de la Shoah que no hayan registrado en su base de datos. Terminamos con una noticia cultural. El novelista Daniel Mújica estrena la película Matar al Ángel, que trata sobre el resurgimiento de los movimientos nazis y las amenazas de los fascismos de todo signo.
La película de Daniel Múgica gira en torno a la relación de amor entre un activista de extrema derecha y la hija de un juez. Según su autor, el objetivo de la película es remover las conciencias y avisar de lo que viene. Preguntado sobre la manera de documentarse para la película, Múgica declaró que a los 12 años le dieron una paliza a un grupo de nazis y le dejaron el cuerpo lleno de cruces gamadas. El director manifestó también que conoce la historia del nazismo por sus orígenes judíos. Daniel Múgica es un escritor muy comprometido. En distintas novelas y artículos siempre se ha distinguido por su denuncia de la intolerancia y del odio de todo signo. El director pertenece a una familia judía, los Herzog, que han sufrido en carne propia el horror del fanatismo. Su tío, Fernando Múgica, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Nosotros nos despedimos. Gracias una vez más por acompañarnos en este recorrido por la actualidad. Shalom y feliz fin de semana.